receptor, en cambio, se identifica con el narratario y con el lector. Pero nos centraremos en el concepto de lector y analizaremos su función en el cuento La conversión, de José Benigno Simi. Pero antes veamos esto acerca del lector. El concepto de lector se vincula con la idea de receptor, que es el que recibe el mensaje, con la de oyente o interlocutor, que reciben la acción del hablante. El lector interno forma parte de la obra, es inherente a ella. Pero veamos cuál es el lector externo. El lector externo es un tipo de destinatario amplio, es el público. En él se realizan los objetivos del escritor. Es el ser social que lee la obra, es anónimo, multiforme e indefinido. El lector externo es en sí el receptor social, es quien descubre y analiza los valores de una obra. ¿No les parece interesante descubrirnos como lectores externos? Pero veamos ahora qué nos dice nuestra guía respecto al otro tipo de lector, el interno. El lector interno está representado en el discurso por los pronombres tú, vosotros o ustedes. Este lector actúa como interlocutor del emisor, capta sus mensajes. Es un destinatario opuesto al emisor del enunciado. Dentro del concepto de lector interno se incluye al narratario, que es el receptor de lo que cuenta el narrador, pero no debemos confundir al narratario con el concepto general de lector, ni al narrador con el autor, aunque entre ellos exista alguna identificación, pues tanto narrador como narratario no constituyen personas sociales como el autor y el lector. Para mayor claridad, deberán saber que tanto el autor como el lector viven fuera de la obra, forman parte de la sociedad, y en cambio el narrador y el narratario viven dentro del texto. Están siempre allí, el narrador dirigiéndose al narratario y éste recibiendo su mensaje. Podemos concluir, como ven, que lector externo es la persona social que se encuentra fuera de la obra y que lee la historia. Y lector interno es a quien suponemos se dirige el narrador, está implícito. Vamos ahora a la lectura del cuento La conversión. Espero que les guste. La conversión. Desde anoche he dejado de ser escéptico, porque antes lo era. Se los debo decir. Yo me había hecho duro a base de buscar un saber cierto y comprobado, y me he burlado, siempre con respeto, de todos los creyentes del mundo sin distinguir gama entre ellos, porque para mí, creyente crédulo o badulaque era todo lo mismo. Todos en un mismo saco, pero eso se acabó. Mi vida ha cambiado, se los voy a contar. Todo fue por culpa de las sirenas. Esas criaturas, junto con el caballo Pegaso y los Reyes Magos, habían sido los primeros entes desterrados de mi mente y de toda existencia, como prototipos del engaño y de la ilusión. Es una larga historia de mi niñez que no les contaré toda para no aburrirlos, pero junto con ellos barrí parejo con todo lo que no fuera un ser constante y sonante como un peso en la bolsa. Yo lo había dicho así a mis alumnos, al calor de unas copas, cuando bajaba el tono doctoral de la cátedra y traducía a nivel de pueblo y de cantina mi filosofía más profunda. El criterio de verdad es el peso en la bolsa, y lo demás son tonterías. Pero les digo que eso se acabó. No me da pena aceptar que me he rendido ante una evidencia que nada más de pensarlo me asusta. La cosa es muy sencilla. ¿Cómo explicar las magulladuras y los cardenales y ese dolor de huesos en todo mi cuerpo que casi no me deja levantar? ¿Y el chichón morrocotudo de mi cabeza? Estoy seguro de que no habrá nadie que considere desapasionadamente el asunto, que no venga a dar la misma conclusión a la que he llegado yo. Si es cierto que todo esto me sucedió en sueños, pero los efectos están a la vista y me duelen a mí, que no a ustedes.
Pero tampoco ustedes vieron las sirenas y yo sí las vi. Y yo fui el seducido y el arrastrado. Bueno, para ser exacto no debo hablar de las sirenas en plural. No fueron muchas. Fue una nada más. Pero estoy seguro que el propio Ulises no habría resistido su jalón por más trucos y marrullerías que se pusieron en juego. Dicen que para ello era muy ducho, pero de cierto no se encontró con el ejemplar que me tocó a mí, que era señero por todos los costados, por el de la belleza y el atractivo también. ¡Ay! Por el del engaño y la traición. Y no me digan que he sabido que todas las sirenas tienen esas características, que yo lo sabía bien. Pero es que esta sobrepasaba a todas las demás, precisamente en esos rasgos que las define más que el medio cuerpo de pez y el medio de mujer. No ignoraba yo estas cosas. Lo que pasa es que nunca había enfrentado a su temible realidad. ¿Quién me lo iba a decir? Quiero repetir y que quede claro que fue en sueños, pero fue en un sueño tan real que aquí está mi cuerpo todo molido y estrujado. ¿Qué otra cosa pudo ser? Nadie me diga nada ni me venga con reproches, como si yo fuera un pervertido o degenerado que ni qué. Me conozco bastante bien y sé que soy una criatura normal, tan normal y tan en el justo medio que no falta quien me considere mediocre, entre otros mi propia mujer. Pero está certificado que no soy ni estrambótico ni desnaturalizado, y que lo que yo quería hacer era simple y sencillamente lo que un hombre hace para expresar su amor. La frustración me ha de durar no poco, porque no se crea que soy un hombre que me rinda a la primera. Tengo conciencia de haber luchado toda mi vida como los buenos, y en el caso presente, de haber asediado esa fortaleza dura y escamosa por los 4 costados. Y no saqué más que coletazos y escoriaduras. Todo esto lo tengo muy presente, que me duele hasta la fecha. Pero aún no cuento que lo más doloroso fue al final, porque la pérfida, que otro nombre se merece, me tomó por los cabellos y me hizo subir plácidamente, hendiendo el agua con maravillosa rapidez. Fue un momento de gloria y de exaltación al pie de la letra. Momento. Todavía hoy que lo recuerdo siento que me transfiguro. Pero no duró más que un instante porque ella me hizo dar contra un duro escollo donde mi cabeza sacó la bolladura que tengo. En ese momento desapareció la maldita y yo me vi en mi cama revuelta, mojado en sudor, junto a mi mujer angustiada, que nunca comprenderá lo que me ha sucedido. Mi mujer ha sido siempre de esas persignadas que tienen su mundo lleno con las figuras más tiernas del retablo, y yo nunca había tenido celos del ángel de la guarda al que cada noche se encomienda. No comprenderá mi cambio, pero yo nunca volveré a dudar. Aquí están las huellas gloriosas de mi fracaso y mi cabeza que ya rebosa de mertiolate. Yo les digo que no ha podido ser más lúcido ni más consciente lo que me ha pasado, y les digo también que es una experiencia que me ha trastornado mi vida. Ya no estoy solo, no sé dónde, pero estoy seguro de que en alguna parte se esconde un ser maravilloso que amplió el panorama chato y ordinario de mi vida cotidiana. No supe su nombre, por eso cuando hablo de ella, le llamo simplemente ella, y me aterra saber que me la volveré a encontrar. Como pueden advertir, en este cuento hay un narrador en primera persona. Es un narrador protagonista que nos cuenta su historia. Es un hombre escéptico, incrédulo, que se burlaba de los creyentes y rechazaba toda fantasía. Pero después de su sueño, el mundo de lo irreal entra en su vida para cambiarla. Pero sigamos analizando. El narrador dirige su mensaje a un narratario, es decir, a un receptor que se identifica como lector interno de su historia y que está señalado de manera muy precisa, pues el narrador se dirige a él con el pronombre de la segunda persona del plural, ustedes. Revisemos algunas construcciones. Sí es cierto que todo esto me sucedió en sueños,
pero los efectos están a la vista y me duelen a mí que no a ustedes. Pero tampoco ustedes vieron a las sirenas y yo sí las vi. Y no me digan que he sabido que todas las sirenas tienen esas características, que yo lo sabía bien. Con las expresiones anteriores, el narrador está suponiendo que tiene varios receptores, pero no son receptores pasivos, pues el narrador dialoga con ellos, los convierte en interlocutores. Así el narrador se enfrenta a